Héroe de guerra, amputado por ambas rodillas, ya no creía en nada, ni en Dios ni en la suerte, hasta que una niña señaló sus prótesis y susurró: «Puedo hacer que vuelvan a crecer». El veterano intentó ignorarla, hasta que sintió algo moverse bajo la piel muerta. Lo que ocurrió a continuación desafió cada ley de la medicina. Javier Morales nunca se consideró un héroe, pero aquella noche, aún como soldado activo, cuando escuchó los gritos que venían desde dentro del edificio en llamas, no lo pensó dos veces. Corrió hacia adentro sin equipo, aún sabiendo que tal vez no saldría. En el tercer piso, encontró a una mujer inconsciente, con el rostro cubierto de hollín y el vientre visiblemente abultado. Estaba embarazada. El calor era insoportable. Las paredes crujían. Aún así, la levantó en brazos y comenzó a bajar, sintiendo cómo la piel de sus piernas se quemaba a través del pantalón. Cuando la entregó en los brazos de un paramédico, las llamas ya habían alcanzado sus rodillas. Lo último que vio antes de desmayarse fue a la mujer siendo llevada a salvo. Las quemaduras destruyeron todo de las rodillas hacia abajo. Los médicos lo intentaron, pero no había nada que hacer. La amputación era la única posibilidad de sobrevivir. Y así fue como Javier dejó de ser soldado y pasó a ser veterano. La mujer a la que salvó desapareció. Nadie sabía su nombre, ni su paradero, ni siquiera si el bebé había sobrevivido. Javier nunca volvió a tener noticias, y fue allí, en aquella cama de hospital, solo, sin piernas y sin respuestas, donde él también empezó a desvanecerse por dentro. La silla de ruedas se volvió una extensión de su cuerpo, pero el vacío que creció dentro de él era lo que realmente lo mantenía prisionero. Con el tiempo se alejó de todo. Amigos, familia, esperanza. Solo quedó el banco de madera en el parque y el silencio. Esa tarde, como tantas otras, solo observaba a las personas pasar, con el alma entumecida, hasta que, de repente, notó algo diferente. Una niña, de pie, a pocos pasos de él, observando sus piernas mecánicas con una intensidad casi inquietante. Tenía las rodillas dobladas y los codos apoyados en los muslos, como si estudiara una obra de arte que no entendía. Javier pensó en sonreír para romper el hielo, pero antes de que pudiera decir algo escuchó: «Puedo hacer que vuelvan a crecer». La frase parecía haber venido de otro mundo. Frunció el ceño, incrédulo, y respondió con una leve risa cansada: «¿Qué?» «Tus piernas», repitió ella ahora señalando las prótesis. «Puedo hacer que vuelvan a crecer». Javier guardó silencio. Una parte de él quería reírse de una vez. Otra quedó extrañamente paralizada. No era lo que decía, sino cómo lo decía. Había una certeza en la voz de aquella niña que dolía más que cualquier sarcasmo. Carraspeó y dijo con un tono entre broma y defensa: «Eso sería un milagro, pequeña». «Entonces tal vez yo sea un milagro», respondió ella sin apartar la mirada. Por dentro, Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello movió algo en él que había estado dormido por mucho tiempo. Un tenue recuerdo de la fe que alguna vez tuvo. «¿Quién eres?», preguntó casi en un susurro. La niña sonrió con los ojos, como si la respuesta no importara en ese momento. Luego se agachó y sacó de una bolsita una piedrita azul envuelta en hilo rojo. «Esto ayuda, pero lo más importante es que tú creas». Él no sabía qué responder. No tenía sentido, y aún así lo tenía. «Valentina», dijo ella, extendiendo la mano como si leyera sus pensamientos. «Es mi nombre. Mañana vuelvo, si tú quieres». Y antes de que Javier tuviera tiempo de decir algo, ella ya se alejaba con pasitos rápidos y saltarines, como si acabara de hacer la cosa más simple del mundo. Javier permaneció allí, sin mover un músculo. Miró la piedra, miró sus piernas, miró el camino por donde la niña había desaparecido. Algo se movía dentro de él, algo que creía muerto, y por primera vez en muchos años quiso, aunque fuera por un breve instante, creer. Al día siguiente,
Cuando el viento aún arrastraba las hojas secas del parque, Javier vio acercarse a la misma niña. Valentina venía con una sonrisa en los labios, equilibrando cuidadosamente algunas piedritas de colores en las manos. «Hoy traje refuerzos», dijo orgullosa, como quien lleva armas mágicas a una batalla invisible. Javier arqueó una ceja, curioso. «Te lo tomas muy en serio, ¿eh?» Ella asintió con la cabeza, convencida. «¿No lo sientes?» Ya empezó a cambiar. Él soltó una risa nasal, pero por dentro dudaba menos que el día anterior. Desde entonces, Valentina volvió todos los días. A veces traía hojas con formas extrañas, otras veces pulseritas de cuentas que ella llamaba hilos de fuerza. Cada objeto, según ella, tenía una función. «Este es para sacar la tristeza de tu corazón», dijo un día, atando un cordón rojo al brazo de Javier. «Va a funcionar mejor si dejas de pensar que estás solo». El hombre la miró con los ojos húmedos. «¿Y cómo sabes que pienso eso?» Valentina se encogió de hombros. «Porque se siente. Cuando una niña lo siente, es verdad». Javier comenzó a notar pequeños cambios. Primero, en las sensaciones. Los dolores fantasma que siempre aparecían por la noche, esa punzada latente en nervios que ya no existían, empezaron a desaparecer. Después, surgieron pequeños impulsos en los miembros que ya no estaban, como si algo intentara despertar desde dentro. La primera vez que lo sintió, abrió los ojos en medio de la madrugada y se sentó en la cama, empapado en sudor frío. «No puede ser», murmuró para sí, con el corazón acelerado, pero sí, era real, y volvería a pasar. «¿Esto ha pasado antes?», preguntó a un médico días después, durante un examen de rutina. El profesional miró los gráficos, luego a Javier, y respondió con cautela. «Es raro, pero no imposible. Puede ser una respuesta neurológica, tal vez psicológica, algo emocional». Javier sonrió sin mostrar los dientes. «Emocional, ¿eh?», el médico asintió. «Tu cerebro podría estar intentando reconstruir conexiones, tal vez porque estás más feliz». Él casi dijo, «porque conocí a una niña, pero se contuvo». Sería difícil de explicar. Valentina, por supuesto, celebraba cada nueva señal como si fuera un triunfo. «¿Ves? ¡Está funcionando!», decía, girando en círculos alrededor de la silla de ruedas. Javier, cada vez más encantado, no tenía valor para contradecirla. Empezó a esperarla. Al despertar, miraba el reloj y ya calculaba cuánto faltaba para verla. Un día, llegó más temprano al parque, solo para asegurarse de que ella no lo perdiera si se atrasaba. «Nunca pensé que estaría esperando a una niña con piedras y pulseras», murmuró riendo para sí. La relación entre los dos creció sin esfuerzo, sin necesidad de grandes gestos. Valentina hablaba del cielo, de insectos, del olor de la tierra mojada después de la lluvia. Y Javier escuchaba todo con la atención de quien empieza a recordar lo que era vivir. «¿Siempre vienes aquí sola?», le preguntó una vez intrigado. Ella respondió, «Mi mamá sabe. Dice que si estoy haciendo sonreír a alguien, es porque estoy en el lugar correcto». Él guardó silencio, conmovido. Por primera vez en años alguien pensaba en él como alguien que aún podía sonreír. Y quizás por eso, esa noche, cuando Javier recostó la cabeza en la almohada, cerró los ojos sintiendo un calor extraño en los muslos, un hormigueo leve pero nítido. «Otra vez», murmuró. Abrió los ojos y miró el techo, donde la luz de la calle dibujaba sombras tranquilas. «¿Qué me estás haciendo, pequeña?». Una leve sonrisa se escapó antes de que se durmiera. Sin saberlo, en el silencio de su cuarto, una nueva esperanza comenzaba a moverse, justo allí donde creía que ya no quedaba nada. Era una tarde de cielo despejado, y el parque estaba especialmente ruidoso, lleno de niños corriendo y familias extendiendo mantas sobre el pasto. Valentina llegó con la energía de siempre, pero esta vez había algo distinto en su forma de hablar. «¿Has comido pastel de manzana de verdad?», preguntó con los ojos brillando. Javier frunció el ceño, curioso. «Creo que sí».
Ella hizo una mueca graciosa. Lo dudo. El de mi mamá es el mejor del mundo. Tienes que probarlo. Él sonrió. ¿Y dónde encuentro esa maravilla? Valentina respondió como quien revela un secreto. En nuestra casa, ven conmigo. Javier dudó. Era extraño aceptar una invitación así, de repente, de una niña, pero algo en la forma en que lo decía, tan segura, tan natural, hacía que todo pareciera correcto. ¿Tu mamá sabe que me estás invitando? Valentina rió. Lo sabrá. Le va a encantar. Vamos. Y sin darle tiempo a más preguntas, le tomó el brazo con delicadeza y comenzó a empujar la silla. Javier cedió. En el camino los dos conversaban como viejos amigos. Ella hablaba de las flores del jardín, de los pajaritos que dormían en el techo, y él simplemente escuchaba, sintiendo el corazón más ligero que en años. La casa era sencilla, con paredes de cemento pintadas en tonos suaves y una cerca baja de madera ya desgastada por el tiempo. El olor del pastel escapaba por las ventanas, como si anticipara el momento. Javier subió la pequeña rampa de entrada despacio, el corazón acelerado sin razón aparente. Valentina entró dando saltitos y gritó desde adentro. «¡Mamá! ¡Traje visita!». Escuchó pasos apresurados viniendo de la cocina. Cuando la mujer apareció en la puerta, sosteniendo un refractario de vidrio, los ojos de Javier se congelaron. La reconoció en el mismo instante. Era ella, la mujer que salvó de aquel incendio, por quien perdió las piernas. Era exactamente como la recordaba. El cabello más corto ahora, la expresión cansada pero inconfundible. El tiempo no había borrado su rostro de su memoria. Ella lo miró, primero sin reaccionar, luego con asombro, y entonces, en un gesto brusco, el refractario se le resbaló de las manos y se hizo pedazos en el suelo. El sonido del vidrio rompiéndose fue como un golpe en el pecho de Javier. Los dos se quedaron inmóviles, ninguna palabra. Solo un silencio tan denso que parecía llenar todos los rincones de la sala. Ella también lo reconocía. Era él, el soldado que la sacó de las llamas. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas casi al instante. Los de Javier también. «Tú», balbuceó ella sin aliento. Él solo asintió con la cabeza. El corazón le latía descompasado. El tiempo pareció desaparecer. Todo en ese instante era un reencuentro suspendido entre pasado y presente. Valentina, en medio de la escena, los miraba a los dos sin entender. «¿Ustedes se conocen?», preguntó, frunciendo el ceño. Ninguno respondió. El silencio era respuesta suficiente. Javier se acercó un poco, las ruedas de la silla deslizándose lentamente sobre el piso. Abrió la boca, pero las palabras no salieron de inmediato. Cuando por fin habló, la voz salió baja, quebrada. «¿Sobreviviste?». La mujer asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Tú, eres tú». La emoción era tanta que tuvo que apoyarse en la encimera. «Nunca supe tu nombre, nunca supe quién eras». Él tragó saliva. «Y yo nunca supe si tú habías vivido». Se miraron como quien carga con un peso demasiado antiguo. Valentina, sin entender lo que acababa de pasar, se acercó y tomó la mano del hombre. «Javier, ¿estás bien?». Él la miró, sonrió con esfuerzo y respondió: «Sí, solo que creo que acabo de encontrar algo que pensé que había perdido para siempre». Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de rojo. Dentro de aquella casa, memorias empezaban a ser desenterradas. Y lo que parecía ser solo una inocente invitación para comer pastel, abría la puerta a un pasado que jamás debió ser enterrado. La cocina todavía olía a manzana horneada, aunque el refractario estuviera hecho trizas en el suelo. Camila se arrodilló lentamente para recoger los pedazos, aún temblorosa, mientras Javier la observaba en silencio. Valentina fue por un trapo, sin entender bien por qué su mamá estaba tan alterada. Camila levantó los ojos llenos de lágrimas y susurró: Yo no lo sabía». Javier negó con la cabeza.
ni yo. Había algo entre ellos que no necesitaba ser dicho en voz alta. Un dolor compartido, un pasado cosido con sacrificio y silencio. Más tarde, con los pedazos recogidos y el pastel reemplazado por té caliente, los tres se sentaron a la mesa. Valentina jugaba con un muñeco de trapo en la esquina, pero escuchaba todo con atención disimulada. Camila miraba la taza entre sus manos, como si buscara valor en los bordes de porcelana. Ese día, estaba embarazada de 7 meses. Empezó con la voz aún inestable. Me desmayé en el pasillo del edificio. Desperté solo en el hospital sin entender cómo había sobrevivido. Javier asentía lentamente. Cada palabra de ella era una confirmación dolorosa de lo que él nunca supo. Me dijeron que alguien me sacó de allí, pero nadie sabía quién era. Tú habías sido llevado al hospital en estado grave, inconsciente. Después, desapareciste. Ella levantó los ojos hacia él, emocionada. Te busqué, lo juro, pero no había nombre ni registro. Solo decían que el bombero o soldado, nadie lo sabía con certeza, había perdido las piernas. Javier respiró hondo, apretando la taza con fuerza. Yo era un soldado. Estaba de descanso ese día. Vi el incendio y entré. Pensé que era solo otra misión. Hizo una pausa. Pero tú no eras solo otra vida. Fuiste lo último que hice antes de dejar de ser quien era. Camila se llevó las manos a la boca, tratando de contener las lágrimas. Perdiste todo por mí. Él no respondió de inmediato. Luego, con una mirada cansada, murmuró: Eso creí. El silencio volvió a extenderse entre ellos, pero esta vez era otro tipo de silencio. Uno que traía gratitud y no solo dolor. Valentina se acercó sin decir nada, subió al regazo de su madre y apoyó la cabeza en su hombro. Javier las miró y sintió que el vacío que lo había acompañado por años comenzaba a disiparse poco a poco, como humo. ¿Ella nació sana?, preguntó, con la voz quebrándose al final. Camila sonrió entre lágrimas. Sí, Valentina es fuerte, siempre lo ha sido. Los ojos de Javier se fijaron en la niña. Entonces, salvé 2 vidas. Valentina lo miró de vuelta, serena, como si supiera todo antes de escucharlo. Sabía que eras especial desde el principio, dijo con dulzura. Y en ese instante, el pasado que los separaba empezó finalmente a tener sentido. Camila estiró la mano sobre la mesa y tocó la de él. Gracias por volver. Aunque no lo supieras, te esperábamos. Javier respiró hondo, sintiendo cómo algo abría espacio dentro de su pecho. Ya no era el peso de la pérdida, era el inicio de una reparación. El sonido del hervidor aún caliente crepitaba al fondo de la cocina, y los ojos de ambos se cruzaron con la intimidad de quienes han compartido un mismo destino, aún habiéndose perdido en él durante tanto tiempo. La noche avanzaba despacio, y ninguno de los dos parecía querer terminar la conversación. Había mucho por decir, muchas preguntas y heridas que apenas ahora comenzaban a sanar. Javier sentía que no había llegado hasta ahí por casualidad. Había una especie de propósito, algo que iba más allá de reencontrar el pasado. Javier empezó a volver. Al principio solo los fines de semana, después casi todos los días. Era como si aquel hogar hubiera abierto un espacio del tamaño exacto del vacío que él cargaba en el pecho. Camila preparaba café. Valentina lo esperaba en la puerta. A veces él traía flores, otras veces solo el silencio que ahora ya no dolía. El patio trasero de la casa se volvió el nuevo parque. El viejo banco de madera, sustituido por una silla acolchada de terraza, con vista a un limonero que Valentina decía que era mágico, y él fingía creer, o tal vez empezaba, de verdad, a creer. Las sesiones de sanación de la niña continuaban con aún más empeño. Ella esparcía hojas en el suelo, colocaba piedras en fila y decía: «Hoy toca reequilibrar tu energía». Javier reía. «¿Y tú dónde lees todo eso?».
y ella respondía con la convicción infantil que solo una niña puede sostener: no lo leo. Solo lo sé. Camila observaba la escena desde la cocina, con un trapo sobre los hombros y una sonrisa que mezclaba ternura y asombro. Nunca la había visto tan dedicada a algo, confesó en un susurro, ni siquiera con sus dibujos. Con el paso de los días, Javier notaba las mejorías en el cuerpo, pero también en el alma. Los músculos del muslo respondían mejor a la fisioterapia y por primera vez logró levantarse de la silla con apoyo de muletas. ¿Viste?, dijo Valentina con los ojos bien abiertos. Te dije que iba a funcionar. Él casi lloró ahí mismo. Eres un milagro ambulante, ¿lo sabías? Ella encogió los hombros como quien dice: ya lo sé. Pero por dentro, Javier sentía que era más que fuerza física. Era como si alguna parte de él, hacía mucho olvidada, estuviera finalmente regresando. Las noches en esa casa eran simples y tranquilas. Cenas con arroz, frijoles y mucha conversación. Risas que surgían de la nada. Javier aprendió a disfrutar el sonido del hervidor, el olor del jabón en el fregadero, el eco de la risa de Valentina al final del pasillo. Y Camila ya no apartaba la mirada cuando se encontraban en medio de la sala. Ahora sostenía el contacto. Había gratitud, sí, pero algo más, algo que crecía, lento y silencioso, como las raíces de un árbol bajo la tierra. Una tarde Javier vio una foto antigua pegada en el refrigerador. Camila aún embarazada, sonriendo a la cámara con la barriga redonda. A su lado, una pequeña nota escrita a mano. Gracias por todo, donde sea que estés. Él se quedó allí, parado, mirando fijamente. Camila lo notó, se acercó y le tocó el hombro. Era para ti. Su voz salió baja. Aunque no supiera quién eras, él se giró lentamente y dijo: ahora sí estoy aquí. Y el tiempo se detuvo por un segundo entero en ese instante. Valentina se acercó corriendo con una caja de zapatos en las manos. Encontré el mapa de la energía, dijo emocionada. Javier y Camila rieron juntos. Ella esparció papeles de colores por el suelo y comenzó a explicar su teoría. Cada color tiene una función. Rojo da coraje, verde cura, azul da esperanza. Javier señaló el azul. Este entonces es el mío. Valentina pensó un poco y respondió: no, el tuyo es el amarillo, porque brillas por dentro, solo que se te había olvidado. Él no respondió. Solo la abrazó con fuerza. Sentía que, por fin, ya no necesitaba más explicaciones. Javier estaba más fuerte. La diferencia se notaba en la forma en que se levantaba de la silla, en cómo sujetaba los objetos con firmeza, en cómo sus manos ya no temblaban al apoyarse sobre los brazos. Las sesiones de fisioterapia empezaron a dar resultados inesperados. Podía pasar más tiempo de pie, el torso más firme, la mirada más despierta. Hasta su postura había cambiado. Ya te estás poniendo rudo otra vez, decía Valentina riendo. Él le sonreía de vuelta, intentando ocultar el nudo en la garganta, porque al mismo tiempo que se sentía más entero, la niña parecía apagarse poco a poco. Al principio, Javier intentó ignorarlo. Pensó que solo era una fase. Los niños tienen altibajos de energía, se decía a sí mismo, pero las señales eran cada vez más evidentes. Valentina, que siempre corría y hablaba sin parar, ahora se arrastraba en silencio por la casa, deteniéndose a descansar entre una habitación y otra. Dejaba el plato casi intacto, se quejaba de frío, incluso en los días más cálidos. «Estás rara, ¿sabes?», le dijo medio en tono de broma. Ella lo miró seria. «Es solo que, a veces, ayudar cansa». Camila intentaba mantener la rutina como si nada estuviera mal. Forzaba sonrisas, preparaba jugos naturales, ofrecía frutas. «Es solo un virus», decía. O cansancio escolar. Pero ni ella misma lo creía ya. Javier la veía limpiar la frente de Valentina con un paño húmedo por las noches, susurrando oraciones casi inaudibles. Y la niña, ella seguía, incluso exhausta,
Insistía en extender hojas en el suelo, en sostener la piedra azul, en tocar las piernas de él y murmurar: «Ya casi está todo bien. Solo falta un poquito». Una tarde calurosa, Valentina pidió hacer la sesión final en el patio. Javier se mostró desconfiado, pero aceptó. Camila extendió una manta sobre el césped, colocó cojines, y la niña se acomodó bajo la sombra de los árboles. Sudaba, pero sonreía. «Hoy vamos a activar lo que falta», dijo, con un brillo apagado en los ojos. Javier se acercó, sosteniendo el talismán que ella le había dado semanas antes. «¿Estás segura?». Ella asintió. «La seguridad está aquí», y señaló el pecho, pero su mano apenas tuvo fuerza para completar el gesto. Cuando intentó levantarse, su cuerpo cedió. Javier la sostuvo en brazos, alarmado. «¡Ey, tranquila! Quédate conmigo». Sus ojos se cerraban despacio, como si solo quisiera dormir. «¡Camila!», gritó. La madre corrió, el corazón ya sabiendo lo que la razón aún negaba. Se desmayó. Javier recostó con cuidado a la niña sobre el pasto, las piedras esparciéndose a su alrededor como testigos silenciosos. Camila llamó a emergencias con los dedos temblorosos, el rostro blanco del susto. El sonido de la sirena llegó rápido, pero no lo suficiente como para calmar el miedo. Los paramédicos entraron por el portón abierto, y Camila no podía dejar de llorar. Javier permaneció al lado de la hija de ella, sosteniendo su pequeña mano sin vida, sintiendo que el corazón se le rompía segundo a segundo. «Aguanta, pequeña, por favor, aguanta». Ahora era él quien pedía un milagro que no involucraba prótesis, ni músculos, ni nervios. Un milagro que mantuviera respirando a esa alma dulce. Cuando la ambulancia arrancó de la acera, llevándose a Valentina consigo, Javier se quedó inmóvil, las manos aún sucias de tierra, el patio en silencio. Las piedras, antes sagradas para ella, ahora parecían vacías. Camila se arrodilló a su lado, las lágrimas corriendo libres. Javier dejó que su cabeza cayera sobre el hombro de ella, sin fuerza, sin orgullo. Y allí, en ese suelo donde tantas veces Valentina profetizó curaciones, lo único que quedaba era el miedo de perderla para siempre. El pasillo blanco del hospital parecía no tener fin. Javier empujaba su silla lentamente, sintiendo el aire denso, como si cada respiración costara más de lo que podía pagar. Camila caminaba a su lado, con las manos temblorosas apretando un pañuelo empapado en lágrimas. Cuando el médico finalmente salió de la sala, supieron que no traía buenas noticias. El hombre levantó la mirada cansada y habló con voz contenida. «Los estudios muestran que la función renal de Valentina está gravemente comprometida». Camila se cubrió la boca, ahogando un sollozo. «Pero eso se puede tratar, ¿verdad?». El médico respiró hondo. «Necesita un trasplante. Su riñón está fallando». El silencio cayó como un golpe. Javier sintió que el pecho se le hundía, como si una mano invisible apretara su corazón. Valentina, la niña que trajo vida de vuelta a sus días, estaba al borde de perder la suya. Camila se apoyó en la pared, intentando no desmayarse. ¿Y si nadie es compatible?». La pregunta flotó en el aire como una sentencia. El médico evitó mirarlos. «Sin el trasplante no tendrá mucho tiempo». Javier permaneció inmóvil durante un largo instante. Luego levantó la vista. «Háganme pruebas». Camila lo miró sorprendida, y enseguida el asombro se transformó en desesperación. «No, Javier». Él no le prestó atención. «Quiero que me hagan las pruebas ahora». El médico asintió y se fue, dejándolos solos en el pasillo. Camila se acercó y le sostuvo el rostro con fuerza. «No vas a hacer eso. Acabas de recuperar tu salud. No puedes arriesgar tu cuerpo así, no puedes». Él respiró profundo, intentando hablar sin que se le rompiera la voz. Ella me salvó, Camila». Su mirada era firme, casi serena. «No sé cómo explicarlo, pero fue ella quien me trajo de vuelta». «Le debo esto».
Camila negó con la cabeza, llorando más fuerte. No le debes nada. Ya lo diste todo. Diste tus piernas, diste tu vida de antes. Él tomó sus manos entre las suyas. Y ahora tengo una vida nueva, una vida que ella me ayudó a tener. Si puedo salvar la suya, no voy a dudar. Horas después, el médico regresó con los resultados. Javier contuvo el aliento antes de que dijera cualquier cosa. «Eres compatible», anunció con cautela. El corazón de Camila pareció romperse en 1000 pedazos. Comenzó a sacudir la cabeza desesperada. «No, por favor, no». Javier cerró los ojos, sintiendo una paz extraña recorrer su cuerpo. Cuando los abrió de nuevo, encontró la mirada de la mujer que había salvado años atrás, y entonces dijo, con la voz tranquila de quien ya decidió: «Ella me salvó. Ahora es mi turno». Camila cayó de rodillas junto a su silla, el rostro enterrado entre las manos. ¿Por qué siempre eliges el sacrificio? Javier la atrajo hacia él, apoyando su frente en la de ella. «Porque esta vez sé que no estoy solo». Las lágrimas corrieron sin vergüenza. Allí, en ese pasillo frío, había algo más fuerte que el miedo. Era amor. Un amor que no necesitaba explicaciones ni promesas, solo decisiones. El resto de la noche pasó en fragmentos, enfermeros yendo y viniendo, médicos explicando riesgos, Javier firmando papeles sin dudar. Valentina, inconsciente en la cama, parecía dormir envuelta en una luz pálida. Camila, entre sollozos, sostenía la pequeña mano de su hija. Javier permaneció a su lado hasta el amanecer, sintiendo que el corazón le latía con un propósito que nunca pensó volver a tener. Y mientras observaba a la niña que lo cambió todo, sabía que ningún miedo lo haría retroceder. La mañana llegó envuelta en un silencio casi solemne. El hospital parecía suspendido en el tiempo, como si todo el edificio supiera que algo grande estaba por suceder. Javier no durmió. Pasó toda la noche al lado de la cama de Valentina, sosteniendo su manita, con los ojos fijos en cada movimiento sutil de su pecho, subiendo y bajando. «Tú me trajiste de vuelta, pequeña. Ahora déjame hacer lo mismo por ti». Lo susurró varias veces, como si fueran palabras de protección. Camila, del otro lado de la habitación, solo observaba, ojos rojos, cuerpo exhausto, alma hecha pedazos. Cuando los enfermeros vinieron por él, Javier pidió unos segundos más. «Dame solo un instante más». Se inclinó sobre la cama, apoyó su frente en la de ella y dijo muy bajito: «Hoy no necesitas ser fuerte, déjame serlo por los dos». Camila lloraba en silencio, recargada en la pared, con las manos temblorosas, apretando el collar que Valentina había hecho con cuentas de colores. Era todo tan simbólico, tan dolorosamente poético. La niña que sanaba, ahora era quien necesitaba ser salvada. En la sala de preparación, Javier escuchó las instrucciones del cirujano como quien ya sabe qué hacer, como quien aceptó todo incluso antes de que se lo explicaran. La mesa quirúrgica lo esperaba, fría pero acogedora. Miró al techo blanco y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin dolor. Nunca imaginé que un día iban a agradecer por estar lo suficientemente entero como para donar algo de mí. La enfermera, con los ojos llenos de lágrimas, le apretó la mano antes de aplicar la anestesia. «Usted es un hombre excepcional, señor Morales». Él cerró los ojos sin responder, solo dejó que su cuerpo descansara, con el corazón despierto. Pasaron horas. Camila permanecía sentada en el pasillo, sin fuerzas para levantarse. Una enfermera le llevó té, otra intentó hacerle conversación. Ella rechazó todo, solo quería una noticia, una buena. Cada vez que alguien de blanco aparecía, el corazón le daba un vuelco. Fue solo cambio de turno. Están terminando la primera parte. Todavía están suturando, hasta que por fin el cirujano apareció. La miró con ojos cansados y sonrió. Todo salió bien. Camila llevó las manos al rostro y se derrumbó. Valentina fue trasladada a terapia intensiva. Javier también,
ambos intubados, ambos sedados, pero vivos. Camila, entre ambas salas, iba de un lado al otro con el corazón dividido. Un ojo en su hija, otro en el hombre que ahora formaba parte de su historia de forma irreversible. En un gesto silencioso de gratitud, colocó la piedra azul de Valentina sobre la mesita junto a la cama de Javier. «Sí funciona», susurró. «Tú solo no lo sabías». A la mañana siguiente, Javier despertó antes que ella, aún aturdido, con el cuerpo débil, pero con el corazón liviano. La habitación estaba en silencio, interrumpido solo por el ritmo de los monitores. Movió la cabeza con dificultad, miró por la ventana. El sol estaba saliendo. «¿Ella está viva?», preguntó al enfermero. «Sí». Fue un éxito. Javier cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran. Era como si un ciclo se estuviera completando. Aunque sintiera dolor, no había arrepentimiento. Al contrario, había un tipo de paz que jamás había conocido. Se había sacrificado 2 veces por esa familia, pero esta vez por elección, no por instinto, no por impulso, sino por amor. Y ese amor, silencioso y absoluto, no solo salvaba a Valentina, también lo salvaba a él. Pasaron 3 días hasta que Valentina abrió los ojos. Aún atontada, con cables conectados a su frágil cuerpo, parpadeó despacio, como quien regresa de un lugar muy lejano. Camila estaba allí, a su lado, sosteniéndole la mano. Cuando la niña despertó, la madre lloró tanto que apenas podía decir algo. «Volviste, mi amor, volviste». Valentina miró alrededor confundida. Intentó hablar, pero su voz salió como un susurro rasposo. «¿Dónde está Javier?». Camila tragó saliva. «Está descansando. Tuvo que hacer algo muy importante». Valentina cerró los ojos por un instante, como si comprendiera. «Él me salvó, ¿verdad?». La madre asintió, acariciándole el rostro con ternura. «Sí, otra vez». La niña giró el rostro hacia la ventana. Afuera, el día era gris, pero un pajarito se había posado en la reja. Ella sonrió apenas. Siempre supe que él estaba hecho de luz. Horas después, ya al final de la tarde, Javier fue llevado hasta su habitación en una silla. Pálido pero firme, con los ojos tan vivos como el corazón en su pecho. Cuando Valentina lo vio, sonrió con los ojos, débiles, pero llenos de brillo. «Estás loco», dijo ella, bajito. «Pudiste esperar. Lo íbamos a lograr». Javier se acercó despacio, tomó su mano con cuidado y respondió con una serenidad profunda. «Jamás te dejaría morir, solo para tener mis piernas de vuelta. Además, ya no las necesito, porque gané 2 piernas nuevas, tú y tu mamá». La frase cayó como un abrazo. Camila, de pie junto a la cama, se llevó la mano a la boca. Valentina cerró los ojos emocionada. «Pero tú estabas mejorando. Yo lo vi. Ibas a volver a caminar». Javier sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Tal vez, pero nada de eso tendría sentido si te perdiera a ti». Se inclinó un poco, con esfuerzo, y continuó. «Tú me curaste por dentro, salvaste lo que nadie más veía. No cambiaría eso por ningún paso en el mundo». La niña tomó el collar de cuentas que aún llevaba puesto, a pesar de los aparatos, y se lo extendió. «Ahora es tuyo. Tú me diste un corazón nuevo, y yo te doy el mío». Javier recibió el collar como quien sostiene algo sagrado. Los dos sonrieron, cansados pero completos. Camila no aguantó más y se sentó al borde de la cama, abrazando a ambos en un silencio lleno de sentido. 3 personas unidas no por la sangre, sino por decisiones, por entregas que van más allá de cualquier explicación racional. Valentina apoyó la cabeza en el hombro de su madre y miró a Javier. «Tú me escogiste, ¿verdad?». Él asintió, con los ojos cerrados. Ella quedó en silencio un momento, luego murmuró: «Creo que ahora todo está como debería estar». Javier apretó su mano con fuerza. Camila cerró los ojos, sintiendo la piel caliente y viva de su hija contra la suya. Y allí,
en esa fría habitación de hospital, el milagro no era solo físico, era humano, era completo. El enfermero que entró para revisar los signos vitales se detuvo un segundo al ver la escena. No quiso interrumpir. Salió sin hacer ruido, porque sabía que eso que estaba viendo era más que medicina. Era un reencuentro que curaba el pasado, sellaba el presente y creaba de forma definitiva un nuevo futuro. El alta llegó con un cielo despejado y un viento tibio, como si el mundo quisiera participar del nuevo comienzo. Javier salió del hospital empujando su propia silla, y Valentina, de la mano de Camila, iba a su lado, aún con pasos lentos, pero con los ojos llenos de alegría. ¿Prometes que mañana vamos al parque?, preguntó. Lo prometo, dijo él sonriendo, pero solo si hay pastel después. Camila rió. Hago 2. El portón de la casa parecía más pequeño de lo que recordaban. Pero tal vez solo era porque ahora volvían más grandes por dentro. Los días que siguieron fueron de reconstrucción silenciosa. Javier se adaptaba a sus nuevas limitaciones después de la cirugía, pero nunca se quejaba. Al contrario, cada pequeño esfuerzo lo hacía con gusto. Valentina, ahora más tranquila, dibujaba con frecuencia. Un día le entregó a Javier una hoja con 3 figuras tomadas de la mano bajo un cielo amarillo. «Esta es nuestra casa ahora», dijo. Él pegó el dibujo en la pared de la sala, con cinta y lágrimas en los ojos. Camila observaba todo con esa sonrisa de quien entiende que el amor no elige caminos lógicos, solo caminos verdaderos. Las noches empezaron a llenarse de sonidos. El tintinear de los cubiertos, el ruido de la olla en el fregadero, risas inesperadas y cuentos antes de dormir. Javier era, ahora, una presencia constante en la rutina. No como huésped, no como visita, sino como parte del té antes de dormir. Parte de la hora de doblar las sábanas, parte del buenas noches papá, que Valentina soltó una vez sin darse cuenta. Él tragó saliva, fingió no notarlo. Camila también, pero en ese desliz había más verdad que en cualquier declaración formal. Una tarde, Camila encontró a Javier sentado en la terraza, sosteniendo una fotografía arrugada. Era una imagen antigua. Él, aún con uniforme, con ojos que cargaban otro tiempo. ¿Sabes qué es lo que más me dolía de aquella época?, preguntó. La sensación de que todo lo que di no me había regresado. Camila se sentó a su lado. ¿Y ahora? Javier giró el rostro y miró a Valentina en el patio, jugando con un puñado de hojas y piedras. Ahora he recibido más de lo que jamás imaginé. La relación entre él y Camila siguió el mismo ritmo que la casa, natural, constante, sin apuros. Un día, ella apoyó la cabeza en su hombro mientras veían televisión. Otro día, él sostuvo su mano por más tiempo de lo habitual. Hasta que, en algún momento, el amor dejó de ser algo que se insinuaba y pasó a ser eso que sostenía todo. No necesitaban etiquetas, solo se necesitaban el uno al otro, y a Valentina, siempre ella, la niña que con piedras y fe cosió 2 almas heridas. En el patio las flores comenzaron a brotar cerca del limonero. Es su energía, decía Javier. Está plantada aquí. Camila asentía. Valentina pintó sus piedras favoritas y las colocó como pequeños tótems de protección cerca de la entrada de la casa. Ahora nada malo entra aquí, advirtió, y nadie se atrevía a dudarlo. Los viejos dolores se volvieron historias contadas con voz baja y mirada distante, pero ya no dolían. Ahora eran raíces, profundas, escondidas y necesarias para todo lo que florecía arriba. Y así el hombre que un día perdió las piernas al salvar a una desconocida, volvió años después para encontrar en ella y en su hija lo que ningún campo de batalla, ningún hospital, ninguna medalla pudo darle: un hogar. Un lugar donde el amor no se dice, se vive. Donde los milagros no son mágicos, son humanos. Y donde aún sin compartir sangre,
late una familia entera. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.